Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos a su canal Adventista Historicista. En esta oportunidad vamos a compartir un estudio que hará gala al nombre de este canal, Adventista Historicista, y vamos a comprender por qué los adventistas somos historicistas. En el estudio de la Biblia, el hombre ha desarrollado varias técnicas o filosofías o formas o métodos de estudio y de interpretación bíblica, dentro de los cuales podemos mencionar el sistema alegórico o simbólico desarrollado por los judíos hasta el día de hoy, el método crítico historicista o alta crítica utilizado por los católicos, evangélicos y protestantes en general, y más de algún adventista por ahí, los cuales también se dividen en preterismo y futurismo, herramientas ideadas por los jesuitas. Pero hoy vamos a dar a conocer el real sistema de interpretación, que es el histórico o historicista. Este método nos explica que la Biblia se cumple a través de los eventos históricos del hombre, la historia terrena, la historia humana. Y la Biblia desarrolla desde el libro de Daniel hasta el libro de Apocalipsis profecías que hablan de imperios globales que se iban a suceder uno a otro hasta la venida de Jesús. El primer imperio global que se menciona en el libro de Daniel capítulo 2, referente al sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de Babilonia, el primer rey del neo-imperio babilónico. Este soñó con una estatua, y esta estatua estaba compuesta por 4 metales: oro, plata, bronce y hierro. Y luego el hierro se mezclaba con el barro cocido de alfarero. Y Dios, a través de visiones, le da respuesta, a través de un sueño le da respuesta al profeta Daniel para responder a el rey Nabucodonosor y hacerle entender los eventos históricos que Nabucodonosor se empeñaba en conocer a través de la astrología, de la hechicería o de la brujería. Pero todos estos no pueden ver el futuro. Solo Dios puede revelar los eventos futuros que nos llevarán finalmente al retorno de Jesús. Vamos hoy a revisar la historia y vamos a comenzar una serie de estudios que se llamará Las bestias de la Biblia o las bestias de la profecía. Y estas bestias, que simbolizan imperios, se desarrollaron, como les decía, a través de la historia humana o la historia terrena. Por lo tanto, la profecía es el cumplimiento del desarrollo de la historia humana. O la historia humana es el cumplimiento mismo de las profecías. O las profecías se cumplen en la historia humana. Vamos entonces a entender este primer símbolo que encontramos en Daniel capítulo 2, en los versículos 36 al 39, que nos narra la aparición de distintos imperios globales con sus reyes, y en este caso se nos dará la interpretación del primer símbolo de esta estatua, que es el oro, que representa, como lo vamos a ver, a Nabucodonosor y su reino babilónico, o neo-imperio babilónico. Entonces vamos a Daniel capítulo 2, a los versículos 36 al 39, buscando la interpretación de estos símbolos. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad, y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo. Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará
otro reino menor que tú, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Leeremos hasta aquí. Posteriormente se desarrolla la profecía y el simbolismo, llevándonos al cuarto imperio global, que sería el Imperio Romano. En estos 4 versículos se menciona primeramente el imperio que hoy vamos a estudiar a través de la historia, y también el segundo imperio y el tercero, Medo-Persia, la plata, y Grecia el bronce, con Alejandro Magno a la cabeza y secundado a su muerte por sus diádocos o generales que posteriormente se volvieron reyes, que fueron Lisimaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro, que se dividieron el imperio creado por Filipo de Macedonia y su hijo Alejandro Magno. Vamos entonces a comenzar diciendo de Babilonia que este imperio se desarrolló en un territorio llamado Mesopotamia. Y vamos a comprender las características principales de las regiones que comprende Mesopotamia. Comenzaremos diciendo que las 2 civilizaciones de mayor antigüedad, la de Egipto y la de Mesopotamia, se desarrollaron en comarcas situadas al oriente del mar Mediterráneo. Esta región oriental, donde África confina con Asia y esta con Europa por la península de Anatolia o Asia Menor, no tiene para la geografía un nombre común. Históricamente, sin embargo, presenta una gran unidad y se le suele designar genéricamente con el nombre de Cercano Oriente, por oposición a las comarcas del este de Asia, que reciben el nombre de Lejano Oriente. Los límites del Cercano Oriente son el Mar Negro y el Caspio al norte, la meseta de Irán al este, el Golfo Pérsico y los desiertos de Arabia al sur, el Nilo y el Mediterráneo al oeste. Todos estos límites conforman el territorio que nosotros conocemos como Mesopotamia, que fue el lugar donde se desarrollaron las 2 primeras civilizaciones, o las civilizaciones más antiguas, Babilonia y Egipto. Aunque Egipto estaba fuera de Mesopotamia, sino que cercano, colindaba con Mesopotamia, y Babilonia y posteriormente Medo-Persia y luego Grecia dominaron estas estepas, estos territorios aquí mencionados. La parte septentrional del Cercano Oriente está erizada de montañas, es un sector bastante montañoso. Por el sur, en cambio, se extiende una zona de desiertos con numerosos oasis que forma como un gran golfo de arena, cuya concavidad mira hacia Arabia y cuya convexidad dirigida hacia el norte separa Siria de Mesopotamia. Entre las montañas y los desiertos queda comprendida una zona de tierras feraces, muy aptas para la agricultura. Integran esta zona fértil Mesopotamia, regada por las aguas del Tigris y del Éufrates, que son mencionados también en la Biblia en el libro de Génesis, y Siria, angosto corredor entre el Mediterráneo y el desierto, beneficiado a la vez por el curso de algunos ríos y por la proximidad del mar. El mapa muestra cómo esta región de tierras fértiles, que señala el contorno del desierto, tiene una curiosa forma de semicírculo o media luna. Por esto se le llama la media luna de las tierras fértiles. Los extremos de esta media luna van desde la desembocadura del Tigris y del Éufrates en el Golfo Pérsico hasta Palestina, que es la extremidad sur de Siria. Por el lado africano, el Cercano Oriente, Egipto constituye una prolongación de las tierras fértiles, pues las inundaciones del Nilo lo convierten en un fecundo oasis asediado, a ambos lados, por las arenas del desierto. Vamos ahora a comprender cuáles fueron los pueblos que conformaron el imperio babilónico.
la Biblia nos habla en el libro de Génesis sobre el origen de la humanidad posterior al diluvio, hablándonos particularmente en los capítulos 9, 10, 11 de Génesis de la familia de Noé, quien fue aquel que construyó el arca, que le dio salvataje a él y a su familia en el diluvio universal. Hecho que está comprobado por la ciencia al encontrar sedimentos de un barro generalizado a través de todo el mundo. Y nos dice que una vez finalizado este diluvio, el arca, esta gran barca, esta gran nave, se posa sobre uno de los montes del Ararat, en Turquía, cerca de la Anatolia. Y de ellos salió Noé y sus hijos. Y el relato bíblico en Génesis capítulo 9 nos dice quiénes fueron esos hijos. Génesis capítulo 9 versículos 18 y 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Por lo tanto, aquí se nos da el origen de la humanidad moderna, por así decirlo, entendiendo que existió una humanidad antigua u otra humanidad con características distantes o diferentes de los hombres contemporáneos. Y estos antidiluvianos, Noé, Sem, Cam y Jafet, dan origen, por lo tanto, a la nueva humanidad posterior al diluvio. Ahora, en el capítulo 10, se nos mencionará los descendientes de Cam, porque como lo leímos en el versículo 18, Cam engendra a Canaán, y Canaán es el nombre de todas esas tierras que comprendían una parte de Mesopotamia hasta Palestina, donde hoy se encuentra Israel. Estamos hablando de sectores donde hoy existen países como Irak, Mesopotamia o Babilonia, e Israel, lo que se llamaba Canaán o Palestina hoy en día. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Estamos leyendo Génesis 10:1. Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madal, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y los hijos de Gomer: Askenaz. Askenaz es padre de los germánicos, y es por eso que al sector de Germania, o a ese sector de Europa, los judíos en hebreo le llamaban Askenaz. Y todos los judíos que posteriormente, después de la diáspora, se fueron a vivir a ese sector, se les denominaba judíos askenazí. Por lo tanto, Jafet, este hijo de Noé, da origen a los indoeuropeos, que son los padres de Europa. Puntualmente, Grecia, las culturas itálicas o los pueblos itálicos, y todos aquellos que dominaban aquellos sectores. Continuemos con el relato bíblico. Y los hijos de Javán. Ahora, este Javán aparece en el libro de Daniel, en el capítulo 8, y se lo menciona como símbolo de Grecia. Por lo tanto, Javán es padre de Grecia, o Grecia, el pueblo griego, sale de este ancestro común que se llamó Javán, que era hijo de Jafet, y Jafet de Noé. Vamos a volver a leer. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Magog también se lo representa como Rusia, o los sectores de esa zona de Rusia. Y los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Y los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Donanim. Tarsis en la Biblia hace referencia a España,
lo que hoy nosotros conocemos como España. Versículo 5. Por estos fueron repartidas las islas de los gentiles en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y los hijos de Cam, aquí están los cananeos. Cus, que da origen a Etiopía. Misraim, que da origen a Egipto. Fut y Canaán. Luego continúa, vuelvo a repetir, Canaán, que toma nombre que da, ¿no es cierto?, nomenclatura a toda la zona de Mesopotamia hasta Palestina. Y los hijos de Cus, Seba, Javilá, Sabtá, Ramá, Sabteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus, que era el padre de lo que hoy conocemos el norte de África, los cusitas, el reino de Saba, Cus tuvo los siguientes hijos: Seba, Javilá, Sabtá, Ramá, Sabteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Y esto es muy importante, pues Nimrod, hijo de Cus, termina erigiendo y construyendo una ciudad que recibe el nombre de Babilonia, en el corazón de Mesopotamia. Y así comienza la historia del hombre contemporáneo, del hombre que hoy conocemos. Y ahí tenemos la primera ciudad construida por Nimrod, que da origen al imperio babilónico antiguo, al antiguo imperio babilónico, que finalmente es destruido por las hordas de semitas que invaden Mesopotamia. Y estos semitas, a través de los acadios, finalizan con el antiguo o procto imperio babilónico. Y aparecen reyes como Asurbanipal, llevando adelante este imperio semítico de los asirios. Finalmente, cuando Asiria cae, el padre de Nabucodonosor organiza las tribus babilónicas, cananeas que estaban dispersas en Mesopotamia, y logra formar el imperio babilónico, que lo hereda su hijo Nabucodonosor, llevándolo a otro nivel. Sigamos leyendo el relato bíblico respecto a Nimrod en Génesis capítulo 10, versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue la cabecera de su reino Babel, de lo cual toma el nombre Babilonia. Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asur, los asirios, y posteriormente el nombre de Asurbanipal, rey de los asirios. Y edificó a Nínive y la ciudad de Rehobot, a Calá, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Por lo tanto, ahí comienza el imperio babilónico con estas ciudades-estados. Y así comienza el hombre a urbanizar la tierra. Y dentro de estas ciudades babilónicas se encontraba una ciudad que se llamó Ur de los Caldeos. De ella toma el nombre el ejercicio de urbanizar, o el nombre de las ciudades que se les denomina urbes, urbanización. Y de allí fue ordenado a Abraham semita, hijo de Sem, salir. Por lo tanto, eso demuestra que los semitas, los hijos de Sem, que ahora vamos a leer, también muchos de ellos bajaron del Ararat junto con los cananeos y algunos jafetitas para dar origen a la Torre de Babel y al imperio procto-babilónico, o el antiguo imperio babilónico, que algunos o muchos lo relacionamos con sumerios o el reino de Sumer. Ahora pasemos a detallar los hijos o descendientes de Sem. En Génesis capítulo 10, versículos 22 al 32. Y los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Ahí vemos que Asur era hijo de Sem, y de ahí toma el nombre de Asiria y Asurbanipal, rey de los asirios.
Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Y Arfaxad engendró a Salá, y Salá engendró a Eber. De ahí toma el nombre de los hebreos, dicen algunos. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, a Selef, a Hazarmavet, a Gerá, a Hadoram, a Usal, a Dikla, a Obal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Havilá y a Jobat. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y fue su habitación desde Mesa, viniendo de Sefar, región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y por estos fueron divididas las naciones en la tierra después del diluvio. Y todas estas zonas se conocen hasta el día de hoy por los nombres de estos patriarcas, como les decía hace un momento. Tarsis se le menciona antiguamente a lo que hoy conocemos por España. Misraim, Egipto. Cus, Etiopía. Babel, Babilonia o Mesopotamia, junto con Nimrod. Javán, lo que hoy conocemos por Grecia. Les mencionaba a Askenaz, todo el sector europeo germánico. Y también tenemos a Magog y toda su prole y familia, que representa a Rusia y a todas las naciones eslavas. Por lo tanto, la Biblia nos está dando datos históricos referentes al origen del ser humano de hoy, que nosotros conocemos. Pero ocurre un hecho bien significante en la Biblia, y nos narra una maldición que cae sobre Cam. Por lo tanto, la Biblia nos dice que por esta maldición Dios ordena a Noé a profetizar y a ordenar que sus hijos se veían en la obligación de apartarse de Cam o de los descendientes de Cam, los cananeos, los babilonios. Por lo tanto, Jafet y Sem iban a repartirse las tierras hacia el norte y todo lo que era, ¿verdad?, Mesopotamia. Y hacia el sur de Mesopotamia, todas esas tierras iban a ser para los cananeos, lo que hoy es África. Por eso los hijos de Cam dan origen a los reinos de Saba, o lo que hoy conocemos Etiopía, Egipto y todas aquellas llanuras. Y los hijos de Jafet son los indoeuropeos que finalmente terminan llegando a Europa, y los semitas, que se repartieron todo el Medio Oriente y hoy habitan junto con nosotros en Occidente. Por lo tanto, la Biblia nos hablaba que tanto los hijos de Sem y los hijos de Jafet iban a vivir juntos, pero que se iban a apartar de Cam. Los detalles de esto los vamos a estudiar en otra oportunidad, porque ahí estaríamos estudiando religión misma. Y lo que hoy queremos ver más bien es la profecía o la palabra de Dios cumpliéndose en la historia. Lo que estamos estudiando mayormente ahora es historia. Así que, entendiendo el origen de los hombres, vamos a pasar a comprender quiénes habitaban el imperio babilónico o mesopotámico. En la tierra de la media luna, como les hablábamos anteriormente, que a Mesopotamia tiene una forma de media luna, por lo tanto recibe el nombre de media luna de las tierras fértiles, porque además era un valle muy fértil. La Biblia le llama el valle del Sinar. Y se dice allí que en esta media luna de las tierras fértiles habitaron pueblos cuyos idiomas eran semejantes. Se designa a esos pueblos con el nombre de semitas. Todos estos pueblos tenían un idioma
similar, y eran lenguas semíticas. Y esta palabra proviene de Sem. Todo esto lo estamos sacando de libros históricos, de libros de historia. Puntualmente estoy utilizando un historiador pagano, un historiador ateo uruguayo llamado Seco el Auri. Y él nos está refiriendo históricamente con nombres bíblicos, aunque él es ateo. Están así que en sus libros históricos él evita utilizar la palabra antes de Cristo o posterior a Cristo, sino que él utiliza símbolos como más o menos para mostrarnos cuando se habla antes de Cristo o después de Cristo, pues él, vuelvo a reiterar, es ateo. Pero lo interesante es que aún así la historia nos muestra que los nombres por los cuales se conocía antiguamente a estas razas o a estas personas, a estos grupos étnicos, son los nombres que provienen de los hijos de Noé. Y en este caso, este historiador uruguayo ateo, Seco el Auri, nos está mencionando en su libro de Historia Universal que los pueblos o algunos pueblos que habitaron Mesopotamia tenían un origen común. Y esto se lograba divisar a través de las lenguas que ellos hablaban que eran común, las lenguas semíticas, muy parecido a lo que ocurre hoy en día con las lenguas latinas, que tienen su origen común en una lengua madre que era el latín, y del latín se desarrollaron las lenguas latinas que hoy conocemos o lenguas romances, español, portugués, francés, italiano, catalán, entre otros, rumano por ahí también, italiano, rumano. Y esas son las lenguas latinas. También tenemos las lenguas germánicas, el alemán, el suizo, el austriaco, y las lenguas anglosajonas, el inglés, el escocés, el irlandés. Y en este caso ocurre lo mismo. Y aquí este historiador pagano nos está hablando de un grupo étnico que tenía un origen común a través de una lengua común. Y el nombre que este historiador pagano utiliza son pueblos semíticos o hijos de Sem. Así que estos semitas fueron los habitantes del sur de Mesopotamia, que formaron el imperio de Babilonia. Los asirios, habitantes del norte de Mesopotamia, cuyo rey posteriormente llegó a ser Asurbanipal, y eran hijos de Asur, como lo leímos anteriormente, y este era hijo de Sem, o descendiente de Sem. Los asirios, habitantes del norte de Mesopotamia, que también crearon más tarde un gran imperio, con su rey Asurbanipal, muy conocido a través de la historia. También tenemos los fenicios, que posteriormente erigen Cartago, o se les denominó también a través de los griegos púnicos. Los fenicios, establecidos en el norte de Siria, en la orilla del Mediterráneo, y los hebreos, Israel, que poblaron Palestina, lo que hoy conocemos por Israel. Los semitas nómadas del desierto de Siria y de Arabia se establecieron en la medialuna de las tierras fértiles, Mesopotamia, y se hicieron sedentarios y desarrollaron varias civilizaciones. En cambio, por el norte, en la extensa zona que va desde Armenia hasta las llanuras de Rusia, pasando por el Asia Menor, existían pueblos también nómadas, pastores, pero cuyos lenguajes eran totalmente distintos de las lenguas de los pueblos semitas. Estos nómadas del norte fueron los antepasados de los persas, griegos, romanos, germanos y en general de casi todos los pueblos de Europa. Estos son los hijos de Jafet, o los indoeuropeos. Desde tiempos muy remotos, migraciones sucesivas los dispersaron en distintos grupos. Algunos marcharon hacia el oeste y poblaron Europa. Otros derivaron hacia el este y llegaron hasta la India. Otros, en fin, bajaron del Asia Menor hacia el sur y por lo tanto debieron luchar muchas veces con los semitas. A estos nómadas, que cubrieron en sus andanzas enormes territorios, desde Europa a la India, se les da el nombre genérico de indoeuropeos o hijos de Jafet. Las luchas entre semitas e indoeuropeos
explican buena parte de la historia del cercano Oriente. Ahora vamos a estudiar acerca de los caldeos. Vamos a revisar el aspecto o el medio geográfico en el cual se desarrollaron estos pueblos cananeos o caldeos, que tuvieron su origen en Cam, hijo de Noé. Entre el desierto de Siria, al oeste, y la meseta de Irán, al este, hay en Asia una región que ofrece cierto parecido con el Valle del Nilo, por el papel importantísimo que en ella desempeña su sistema fluvial. En la Mesopotamia, palabra que significa entre ríos, y que abarca los 140.000 kilómetros cuadrados de superficie, encerrados entre los cursos del río Tigris y el Éufrates. Estos ríos tienen sus fuentes en las montañas de Armenia. Corren siempre bastante próximos entre sí y nunca se separan más de 300 kilómetros. Y finalmente se arrojan en el Golfo Pérsico. Antiguamente, sus desembocaduras estaban separadas porque entonces la costa se hallaba a 200 kilómetros más al interior de lo que está ahora. Pero lentamente, con el arrastre de sus aguas, el Tigris y el Éufrates fueron rellenando el terreno y en la actualidad ambos se unen en sus caudales y forman un solo río, el Chad el Arab, el cual desemboca en el Golfo Pérsico por un delta pantanoso. El Éufrates y el Tigris, con sus divergencias y aproximaciones sucesivas, delimitan un territorio cuya forma es la de un número 8 toscamente dibujado. El nombre de Mesopotamia se aplica a toda esa zona, pero en ella los ríos establecen una distinción natural entre las regiones que se extienden al norte y al sur de Babilonia. La parte superior o septentrional, 100.000 kilómetros cuadrados de superficie, se llamó primero Sinar o Sinar y más tarde recibió el nombre de Caldea. Todos estos nombres aparecen en la Biblia. Nombre proveniente de uno de los pueblos que posteriormente se estableció en esta región. El Sinar o Caldea es una llanura baja y muy fértil, porque el suelo está constituido por aluviones fluviales. Su clima es cálido y se desconocen los fríos del invierno asirio. Estas diferencias geográficas y climáticas existentes entre las dos regiones explican que la civilización haya surgido en las llanuras del sur, más propicias para el trabajo de la tierra que los territorios de la Alta Mesopotamia. El Éufrates y el Tigris tienen como el Nilo inundaciones periódicamente provocadas por las lluvias invernales de Armenia. El Tigris empieza a crecer a principios de marzo. El Éufrates, más sinuoso y largo, crece 10 o 15 días después. Estas crecidas, a diferencia de las del Nilo, son violentas e irregulares, y en el norte, sobre todo, donde los ríos no han perdido su carácter torrentoso, sus efectos son destructores, y en el sur convierten la región en un vasto pantano malsano. Por esto los habitantes del Sinar construyeron canales que disciplinaron las aguas, distribuyéndolas por donde era necesario, y lograron hacer el Sinar una tierra admirablemente fértil, donde los cereales rendían cosechas de una abundancia extraordinaria. En los primeros tiempos, por lo menos hasta el siglo XX a.C., no hubo trigo en Mesopotamia. También se daban los árboles frutales, higueras, limoneros, durazneros, almendros y especialmente las palmeras, cuyas distintas variedades de dátiles constituían un importante renglón alimenticio. Esta privilegiada zona geográfica fue escenario de la primera civilización surgida en el Asia,
cuya antigüedad corre pareja con la que se desarrolló en el valle africano del Nilo, es decir, Egipto. Por ende, estas dos culturas antiguas, Babilonia o Mesopotamia y Egipto, fueron contemporáneas. Vamos a hablar ahora de estas tribus sumerias o caldeas que habitaron o que dieron origen al imperio babilónico. Pero como hemos estudiado, ellos convivieron en la zona mesopotámica o lo que fue el imperio babilónico con los hijos de Jafet y los hijos de Sem, aunque muchas veces no se mezclaron. La cuna de la civilización en Mesopotamia fue la zona meridional del Sinar, conocida en la antigüedad con el nombre de País de Sumer. Estuvo poblada desde tiempos remotos y sus más antiguos habitantes parecen haber bajado de las montañas del Elam. Y esto es muy importante porque el historiador nos está hablando de que los sumerios que dieron origen a Babilonia bajaron de las montañas del Elam. Y Elam estaba conectado a través de estas cadenas montañosas con Irán y tras Irán con Armenia. Y lo interesante es que Armenia colinda con Turquía, y en esta zona entre Armenia y Turquía se encuentra el monte o los montes que conforman el Ararat, donde el arca de Noé se posó y en donde Noé y sus hijos salieron para conformar la civilización moderna. Por lo tanto, la misma historia a través de este hombre o este historiador Seco el Auri, pagano o ateo, nos habla que el origen de los pueblos cananeos o de los sumerios proviene de las montañas del Elam, y estas montañas están conectadas con Irán, Armenia y Turquía, o el Ararat. Por lo tanto, ahí vemos cómo la historia nos muestra que el relato bíblico está totalmente ligado a la historia, o en su defecto, el relato bíblico es un relato histórico. Así que estos sumerios bajaron de las montañas de Elam, atraídos por las ventajas que ofrecían las costas de los ríos mesopotámicos. Y es un relato que nos hace este historiador uruguayo, ateo, muy similar al relato bíblico del libro de Génesis, que nos dice lo siguiente. Dice el relato bíblico en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 3. Tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Versículo 2. Y aconteció que, cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Por lo tanto, ahí vemos que ellos del oriente parten de las montañas del Ararat y bajan hacia la llanura del Sinar, guiados por la vegetación y por las oportunidades que esa llanura o que ese valle del Sinar les ofrecía. Y es idéntico al relato bíblico de Génesis 11, 1 al 3, al relato que nos está narrando Seco el Auri, historiador pagano o ateo, que nos decía entonces que los sumerios bajaron por las montañas del Elam a la llanura del Sinar, atraídos por las ventajas que ofrecían las costas de los ríos mesopotámicos. Hacia principios del milenio IV a.C., los pobladores de la Baja Mesopotamia presentaban los caracteres físicos uniformes de una sola raza, a la cual los historiadores suelen llamar Súmera, nombre que deriva de la región en que habitaba, es decir, el país de Sumer. Los súmeros, cuyo tipo físico es conocido gracias a las esculturas halladas en las ruinas de sus ciudades, eran de rostro ancho, nariz pronunciada y usaban la cara y la cabeza completamente rapadas. En el correr del milenio IV a.C., los súmeros realizaron grandes progresos, aprendieron la metalurgia del bronce,
Ejecutaron obras de canalización para encauzar las aguas del Tigris y del Éufrates, e inventaron el sistema de escritura llamado cuneiforme, que habría de ser por muchos siglos el usado por todos los pueblos del Asia Occidental. El surgimiento de la civilización sumera en la Baja Mesopotamia es contemporáneo con la formación del primer gran imperio egipcio, pero los súmeros permanecieron separados en pequeños estados independientes, los principales de ellos llamados Ur, de donde salió Abraham, Ur de los Caldeos, Uruk, Lagash, Nippur, y poseían un reducido territorio, y en realidad eran ciudades que dominaban las tierras de sus alrededores. Entonces, nuevamente la historia se une con el relato bíblico. Vamos a ver entonces lo que la Biblia nos habla acerca de Abraham y de dónde él salió. Génesis capítulo 11, versículos 27 al 32 dice: Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Esto demuestra que los semitas, de quien descendía Abraham, al pueblo al cual pertenecía Abraham, hijos de Sem, hijos de Noé, habitaron también dentro del imperio babilónico junto con los jafetitas o los indoeuropeos, pero que este imperio era dominado por los morenos sumerios. Entonces Abraham habitaba junto a su padre Taré y su familia en Ur de los Caldeos. Versículo 29. Y Abraham y Nacor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, esposa de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Salieron de Ur de los Caldeos, de esta ciudad que estaba dentro del imperio babilónico, para dirigirse a la tierra de Canaán, que era el norte de Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Palestina, donde se encuentra Israel. Así que vemos nuevamente cómo nombres y conceptos que aparecen en la Biblia aparecen también en los libros de historia, sobre todo en estos libros de historia narrados por historiadores que no creen en Dios, que no creen en la Biblia. Pero vemos cómo coinciden ambos relatos, dando verosimilitud al relato bíblico, al ser comparado con el relato histórico. Vamos entonces ahora a hablar un poco de los semitas del desierto, que habitaron entonces la Mesopotamia. Los acadios eran de origen semita, como ya lo dijimos antes, y pertenecían a un grupo de pueblos que habitaban en el desierto de Siria, y a los cuales, en razón del parentesco existente entre sus lenguajes, se designa con el nombre genérico, como ya lo dijimos, de semitas. Los súmeros los combatieron desde comienzos del milenio 3 a.C., en que empezaron a filtrarse en Mesopotamia. Una de sus tribus, los acadios, se estableció en el norte de la región de Caldea, que tomó entonces el nombre del país de Akkad. Los acadios eran gentes de alta talla, delgados que, a diferencia de los súmeros, usaban largos cabellos y espesa barba. Cuando penetraron en Caldea eran más guerreros y más fuertes que los súmeros, lo que les aseguró la superioridad militar y les permitió adueñarse de las tierras septentrionales de Caldea, donde fundaron pequeñas ciudades independientes tales como Agadé, Sipar y, algo más tarde, Babilonia misma. Al establecerse las tribus semíticas en Mesopotamia,
se hicieron sedentarias y adoptaron paulatinamente la civilización de los sumeros, es decir, de Babilonia, de quienes tomaron sus costumbres, sus cultos o dioses y la escritura cuneiforme. Y eso fue lo que comenzó a pasar con la familia de Abraham, cuyo padre Taré comenzó a contaminarse con la religión de los sumerios, con la religión babilónica que los acadios y los semitas comenzaron a integrar a su cultura. Es por eso que Dios le da la orden a Abraham de salir de su parentela, de su tierra, pues esa familia se estaba contaminando, como lo estamos leyendo a través de la historia, con la cultura sumeria o la religión babilónica. Las ciudades de Sumer y de Akkad lucharon muchas veces entre sí para obtener el dominio sobre toda Caldea, hasta que finalmente la ciudad de Babilonia logró imponerse a sus rivales, convirtiéndose en capital de un imperio mesopotámico. La unificación del Sinar por Babilonia data del año 2100 a.C. y corresponde, por lo tanto, a la época inicial del imperio tebano en Egipto. El soberano más ilustre de Babilonia y el verdadero fundador del imperio fue Hammurabi, quien vivió desde los años 2067 al 2025 a.C. Este príncipe, estos datos son según los historiadores. Este príncipe fortificó su capital, a la que rodeó de una muralla de ladrillos y extendió sus conquistas desde el Elam en el este hasta Siria en el oeste. Pero, más que por sus conquistas y sus construcciones, Hammurabi es célebre por las leyes que dio a sus súbditos con el fin de que entre ellos hubiera paz y justicia. Durante el reinado de Hammurabi, Babilonia extendió su influencia civilizadora hacia el norte y el oeste. Así el mundo comenzó a contaminarse con la cultura babilónica. Y es por eso que finalmente la Biblia, en Apocalipsis, nos habla de Babilonia como todo el sistema global que es heredera de este sistema creado por los sumerios y por Hammurabi. Cultura y religión que se fue extendiendo a través de los siglos, geográficamente, por todo el globo. Y así, Babilonia se convirtió en el centro principal del comercio con todas las comarcas del Asia Occidental. Después de la muerte de Hammurabi, el esplendor de Babilonia, o el antiguo imperio babilónico, centro del imperio más importante y civilizado del Asia, continuó todavía por 2 siglos más. Otros pueblos que habitaron también Mesopotamia o fueron parte geográficamente del imperio babilónico fueron los hititas y los casitas en Babilonia. Estos pueblos habitaron desde 1760 a.C. a 1180 a.C. A principios del segundo milenio a.C. comenzaron dichas invasiones, que fueron los que invadieron también a el sector de Babilonia. Comenzaron dichas invasiones que tuvieron por protagonistas a pueblos llegados de las montañas. Entre estos pueblos, los más importantes por su actuación en esos momentos fueron los hititas y los casitas, quizás indoeuropeos. Los hititas empezaron a organizar en el Asia Menor un reino cuya capital fue Bocaskoe. Los casitas se establecieron en los flancos montañosos del Tigris. Los casitas introdujeron el caballo en la Mesopotamia. Asediado a la vez por los hititas del oeste y los casitas del este, el imperio de Babilonia no pudo resistir. Primero fueron los hititas quienes se apoderaron de Babilonia en el año 1925 a.C., pero sin establecerse en el país. Más tarde fueron los casitas, que después de asolar periódicamente
por muchos años las tierras del Tigris y del Éufrates, conquistaron definitivamente Babilonia, y en ella reinaron durante unos 600 años. Al igual que los invasores semitas, o sea, los asirios, adoptaron al establecerse en Mesopotamia la civilización de los sumeros. Los casitas adoptaron la de sus vencidos, más cultos que ellos. Y así, vuelvo a reiterar, se fue propagando y extendiendo la religión y la cultura babilónica, que hoy predomina todo el mundo. A pesar de esa adaptación, la civilización de Babilonia perdió en calidad por la mezcla con los bárbaros casitas, y el imperio, en manos de sus nuevos dueños, vio desaparecer su anterior poderío. Sin embargo, aún debilitada, Babilonia transmitió a los nuevos pueblos del Asia Occidental la brillante civilización que alcanzó su apogeo con el reinado de Hammurabi. En ese sentido, puede decirse que los nuevos estados creados en Oriente por las invasiones fueron culturalmente tributarios de Babilonia. Y cuando siglos más tarde los asirios conquistaron a Babilonia, sufrieron la influencia civilizadora babilónica, como antes de ellos la sufrieron los hititas y los casitas. Religión de Babilonia. Los babilonios vieron en los fenómenos de la naturaleza la obra de numerosos dioses. Divinizaron así la tierra, los ríos, las montañas, el viento y sobre todo los astros, donde moraban los dioses más temibles. Y este sistema religioso, en que se adora la geografía, la naturaleza, los animales, da origen al panteísmo, que es una ideología o una religión que se ha extendido por todas las culturas del mundo. Panteístas son los mapuches, pueblos originarios del sur de Chile. También lo fueron los incas, los mayas, y así todas las culturas paganas fuera de la Biblia. Todas ellas adoraban lo mismo: el sol, la lluvia, el mar, el viento, los animales, las cosechas, la luna. Panteísmo. Así que reiteramos que los babilonios vieron en los fenómenos de la naturaleza la obra de numerosos dioses y divinizaron así la tierra, los ríos, las montañas, el viento y sobre todo los astros, las estrellas, el sol, donde según ellos moraban los dioses más terribles. En los primeros tiempos de Sumer y de Akkad, cada ciudad tuvo sus dioses particulares. Después, cuando Babilonia unificó el país, los sacerdotes confundieron en un solo nombre a los dioses de atributos parecidos, agrupando a estos en distintas trinidades, por encima de las cuales fue colocado Marduk, dios protector de Babilonia. Este Marduk tiene una similitud al relato bíblico de Lucifer o Satanás. Ambos se rebelaron contra Dios y contra Cristo y su espíritu. En el mito babilónico, Marduk o Merodach se rebela contra la tríada celestial conformada por el gran dios Anu y sus dos hijos Enlil y Enki. Este Marduk realiza una revolución en el cielo, uniéndose con los Anunnaki o los caídos de Anu, generando así una rebelión y siendo expulsados del cielo, y tuvieron que venirse a la tierra, donde se erigieron como dioses y administradores del imperio babilónico. Este relato es muy similar al relato dado por la Biblia referente al conflicto de los siglos entre Jesucristo y Lucifer o Satanás. Los dioses babilónicos fueron representados en su origen del mismo modo que en Egipto, por figuras de animales,
Pero en la época babilónica los dioses tuvieron ya forma humana y solo los genios protectores y los demonios maléficos eran representados con cabeza de animal sobre cuerpo de hombre o con cara humana sobre cuerpo animal. El culto consistía en oraciones, sacrificios de animales y ofrendas que se depositaban en el templo. El acceso a la morada interna del dios, a la cámara donde estaba su estatua, solo se permitía al rey y a los sacerdotes entrar allí. En ciertas oportunidades la estatua del dios era paseada por las calles de la ciudad con grandes regocijos populares. En Babilonia, una de estas procesiones religiosas se realizaba en honor de Marduk, el primer día de cada año, porque se creía que durante la semana siguiente Marduk, o Lucifer, reunía a todos los dioses para determinar con ellos los acontecimientos del año. Los babilonios pensaban que cada hombre tenía un genio que lo protegía constantemente si no dejaba de cumplir sus compromisos con los dioses. De lo contrario, lo abandonaba y el dios, agraviado, enviaba en su lugar a un demonio que se le introducía en el cuerpo y lo torturaba sin descanso. Para combatir esta calamidad, se recurría a los magos que presenciaban esta situación y que se preciaban de un poder para ahuyentar a estos demonios por medio de ciertas palabras y gestos. Y esto es muy parecido a lo que hoy vemos en la Iglesia Católica como el exorcismo. Las recetas de los magos eran muy numerosas y en ellas se explicaban millares de fórmulas según los casos de encantamiento que podían producirse. Como preventivo contra los demonios, sobre todo los de la fiebre y del dolor de cabeza, que no dan paz a los hombres, los babilonios usaban también amuletos protectores, cosa que hoy está muy presente también en nuestra cultura occidental. A los genios bondadosos se les representaba en forma semi-humana, semi-animal, y generalmente con el cuerpo de toro y rostro humano. En la entrada de los palacios nunca faltaban las estatuas de estos toros bienhechores, encargados de proteger a los moradores contra el infortunio. Los demonios también eran figurados con rasgos animales y su aspecto era además monstruoso y horripilante. Los babilonios no desarrollaron como los egipcios creencias precisas sobre una vida de ultratumba asociada a la idea de recompensa o castigo de la conducta humana. En forma muy vaga, pensaban que los muertos iban al lado de El Nergal, dios del país de donde no se vuelve, cuyos dominios estaban rodeados de murallas y tenían por guardianes a los demonios de la peste y de las enfermedades. Los ritos mortuorios fueron muy sencillos. El difunto era enterrado debajo de una de las habitaciones de la casa y sus parientes le ofrecían todos los meses un sacrificio para evitar los maleficios, pues de no ser así, la sombra podía convertirse en un demonio dañino. El culto de los muertos, tan simplemente realizado, no engendró en Babilonia un arte funerario brillante como el que se desarrolló en Egipto. Los babilonios creían que la voluntad de los dioses podía interpretarse por los sueños, por el vuelo de los pájaros, que también utilizaron los romanos, puntualmente Rómulo y Remo al conformar la ciudad de Roma. Utilizaron ellos los sortilegios a través de mirar las aves, resultando victorioso en esto Rómulo en desmedro de Remo. También los babilonios utilizaban la situación de los astros en el cielo y por una infinita variedad de otros signos.
Por lo tanto, aquí nace también en Babilonia la astrología y el horóscopo. Por eso, profesaban gran consideración por los adivinos o sacerdotes expertos en interpretar los símbolos del cielo. Se les consultaba en toda clase de asuntos. El rey no salía para la guerra sin antes solicitar su consejo sobre la partida, y el comerciante no emprendía ningún negocio sin averiguar previamente si los dioses le eran favorables, o en su defecto los astros. Pero el procedimiento adivinatorio más en boga en Mesopotamia fue el de la astrología, como lo mencionaba anteriormente, o adivinación a través de los astros. Pensaban que el destino de cada hombre dependía de la posición que tuviesen los astros en el cielo el día de su nacimiento. Para conocer el futuro de una persona, bastaba con hacer su horóscopo, pronóstico según la hora en que nació. Y eso se mantiene hasta el día de hoy y está arraigado en toda sociedad occidental y oriental. Por ende, la Biblia le llama a todo este sistema Babilonia, pues culturalmente, religiosamente, monetariamente, económicamente, políticamente, heredan o son herederas del antiguo imperio babilónico. Y todo esto se fue transmitiendo, como lo hemos relatado a través de la historia, por cada civilización que llegaba a Mesopotamia y tomaba la civilización de este pueblo antiguo y la hacía propia, llevándola a sus países y a sus regiones geográficas. Hablemos ahora un poco sobre la arquitectura babilónica. Primero vamos a entender los materiales que utilizaron para la construcción. En el suelo de aluvión de la Baja Mesopotamia faltaba la piedra. Para conseguirla había que llegar hasta las montañas del otro lado del Tigris, donde el transporte era sumamente costoso. Por esta razón, en el Sinar, la piedra fue un material de lujo. Con ella se hicieron las estatuas de los reyes y de los dioses, pero a diferencia de lo que sucedió en Egipto, no se la pudo emplear para el uso de la arquitectura, que hubiera requerido su uso en grandes cantidades. En cambio, se utilizó un material que fácilmente puede obtenerse en Mesopotamia: el ladrillo. El ladrillo caracterizó la arquitectura mesopotámica, entre otros el ancho extraordinario de los muros y la construcción en grandes planos rectilíneos. El ladrillo no aseguró a los templos y palacios de Sumer y Babilonia la duración que sí tuvieron los construidos con piedra en Egipto. Por eso mayormente no sobrevivieron hasta nuestros días, como sí lo hacen las pirámides y las construcciones egipcias. La acción combinada del sol y las lluvias los desmoronó poco a poco, pero las partes superiores, las primeras en derrumbarse, cubrieron con una espesa capa protectora el resto del edificio. Y gracias a esto, los investigadores y arqueólogos modernos han podido rescatar partes intactas de las antiguas construcciones cuyas ruinas se destacan en las tierras bajas de Mesopotamia, porque presentan la forma de pequeñas colinas. Los palacios y las grandes realizaciones de la arquitectura mesopotámica fueron para los reyes y los templos para los dioses. Los palacios se construían siempre sobre elevadas plataformas de planta rectangular, destinadas a dar firmeza a su base y protegerlos de las inundaciones. Los rodeaba una alta muralla, cuyas paredes eran sumamente anchas, porque sólo de ese modo se podía lograr resistencia y solidez. A los lados de las puertas de los palacios había colosales toros con rostro humano, que eran los centinelas de piedra, protectores de la mansión. Hablemos ahora acerca de los templos. Y a juzgar por lo que revelan las excavaciones arqueológicas modernas, los templos eran grandes edificios de planta cuadrada,
en cuyo centro existía un amplísimo patio abierto, en el que se realizaban las ceremonias religiosas de carácter público. En la vecindad de los templos más importantes, los mesopotámicos solían construir una especie de santuario complementario llamado el sigurat, palabra que significa lugar elevado. El sigurat era una torre de planta rectangular compuesta de varios pisos superpuestos de mayor a menor, unidos entre ellos por medio de rampas o escaleras exteriores. Parece haber sido un santuario íntimo de Dios, al que solo tenían acceso los sacerdotes. Hablemos ahora sobre la escritura cuneiforme de los babilonios. La escritura mesopotámica es conocida con el nombre de cuneiforme, porque los signos que la componen tienen la forma de una cuña o de un clavo cuneus. Estos signos en forma de cuña son, pues, muy diferentes de los jeroglíficos egipcios, los cuales representan generalmente animales y cosas. Los signos cuneiformes fueron también originalmente dibujados de animales y cosas, pero perdieron paulatinamente esa forma debido a que escribían sobre pequeñas tablillas de arcilla blanda, que luego se endurecían por cocción. En ellas se grababan los signos con una especie de punzón de caña o de hueso. Al escribir de ese modo, era más fácil combinar líneas rectas que trazar la curva de un contorno. Por ello, se fue simplificando poco a poco el signo primitivo, reduciéndolo a una combinación de caracteres rectos, horizontales, verticales y oblicuos, cuyo aspecto de cuña se explica por la forma de la base del punzón y por la manera de apoyarlo sobre la tableta, con más fuerza al empezar el signo para hendir la arcilla. La escritura cuneiforme se generalizó y fue empleada no solo por los pueblos de Mesopotamia, sus inventores, sino también por los de Siria, Palestina, Asia Menor y Persia. Veamos ahora el aspecto científico de la cultura babilónica. El desarrollo de los conocimientos científicos fue obra de los sacerdotes y estuvo, naturalmente, muy vinculado a la religión. La astronomía fue la ciencia predilecta de los babilonios y del mundo actual también, como consecuencia de la relación que suponían existente entre el curso de los astros y el destino de los hombres. Ellos fueron los primeros en trazar cartas astronómicas, en establecer la distinción entre planetas y estrellas, en determinar los 12 signos del zodiaco, y dividieron el año en 12 meses lunares, 6 de 30 días y 6 de 29 días. Y para evitar las divergencias entre ese calendario y las estaciones, agregaron de tiempo en tiempo un mes suplementario. Como se ve en la formulación de un calendario, los egipcios superaron a los babilonios, pues crearon uno basado en el movimiento del sol, del que derivó el que se usa actualmente, el calendario gregoriano solar. Los babilonios transmitieron a nuestra civilización algunas medidas de tiempo usuales, como la división en semanas o periodos de 7 días. También en matemáticas realizaron muchos adelantos. El sistema de pesas y medidas de los babilonios era sexagesimal, es decir, tomaba como base el número 60. Este sistema fue adoptado en toda el Asia y se extendió luego al mundo mediterráneo. Se conservan aún vestigios de esa manera de contar y medir en la división de la hora y de los minutos, así como también en la división de la circunferencia en 360 grados, múltiplo de 60. Hablemos ahora sobre el imperio asirio y Nínive. Los asirios eran un pueblo de origen semítico que, desde antes de la fundación de Babilonia,
vivía en la parte montañosa de la Alta Mesopotamia, llamada Asiria. Por muchos siglos, los asirios fueron vasallos de Babilonia, y su cultura fue un reflejo de la civilización sumero-babilónica. Pero, hacia el siglo IX a.C., formaron un pequeño estado independiente cuya capital fue la ciudad de Asur, en el Alto Tigris, y luego bajo una dinastía de reyes belicosos llamados Sargónidas, extendieron su poder por todo el cercano oriente. La expansión asiria se realizó en 3 direcciones. Hacia el sudeste conquistaron la Baja Mesopotamia y llegaron hasta el Golfo Pérsico. Hacia el sudoeste conquistaron Siria y más tarde Egipto. Hacia el este avasallaron a los medos y a los persas, que vivían en la región montañosa que flanquea la margen izquierda del Tigris. En el siglo VII a.C., en el momento de mayor apogeo de los asirios, comprendía el Egipto, todas las tierras de la media luna, de las tierras fértiles y la media. Se extendía, pues, desde el Mediterráneo hasta la zona de desiertos del Irán y desde el Golfo Pérsico hasta Armenia. El Asia Menor escapó en su mayor parte al dominio asirio. En aquellos territorios, dominados anteriormente por los hititas, se había organizado el reino de Lidia, cuyos soberanos estaban muy vinculados a las ciudades de Grecia y del Egeo. Todos los estados del cercano oriente, excepto Lidia, fueron pues unificados por los asirios, que formaron así el más grande imperio conocido hasta entonces, heredero del antiguo imperio babilónico. Finalmente llegamos a la caída de los asirios, que permitió la reorganización de la raza sumeria o la raza caldea, dando así origen al nuevo o neo imperio babilónico regido por Nabucodonosor. Los asirios entonces habían impuesto su dominación gracias a una serie de guerras en las que revelaron un carácter cruel y sanguinario. Aplicaban a los prisioneros castigos horribles, les saltaban los ojos, los empalaban o los desollaban vivos. El trofeo de guerra más preciado para los monarcas era la pila sangrienta que levantaban sus soldados después de la batalla con las cabezas de los vencidos. Había en esta crueldad algo de deliberado, pues el ejemplo de tales violencias provocaba a veces el sometimiento pacífico de los que, ante el temor de una suerte parecida, no se atrevían a afrontar el riesgo de la lucha. Pero las poblaciones dominadas por el terror y abrumadas a tributos acechaban la ocasión propicia para sublevarse. Estas constantes rebeliones agotaron a los asirios en una serie inacabable de luchas y les restaron fuerzas para contener el ataque de sus enemigos. La primera reacción partió de Babilonia, que consiguió emanciparse en el año 625 a.C. Al mismo tiempo, los medos, que habían asimilado ya las armas y la táctica de los asirios, amenazaron por el este. La comunidad de Planes facilitó la alianza con los babilonios, y los ejércitos de ambos combinados pusieron sitio a Nínive y la destruyeron en el año 612 a.C. Los territorios de Asiria fueron repartidos. Los medos tomaron la parte de la Alta Mesopotamia hasta el Asia Menor, y los babilonios se apoderaron de las costas asirias del Mediterráneo. El neo o nuevo imperio babilónico, o imperio caldeo, como también se le suele denominar, alcanzó gran poderío, y durante casi un siglo Babilonia volvió a ser, como en los tiempos de Hammurabi, la ciudad más suntuosa y rica del Asia Occidental. El renacimiento babilónico
alcanzó su apogeo durante el reinado de Nabucodonosor II, entre los años 605 y 562 a.C. Este aprovechó la época de paz que siguió a la caída de Nínive para fomentar el desarrollo del comercio y de las artes. Sin embargo, después de la muerte de Nabucodonosor, su reino decayó y su debilidad lo convirtió en presa fácil de sus enemigos, cayendo finalmente a manos de los medos y los persas en el año 539 a.C. Esta caída también aparece relatada en la Biblia, en el libro de Daniel, en el capítulo 5, donde se nos menciona en los versículos 29 al 31 la muerte del nieto de Nabucodonosor, Belsasar, a manos de los medos. Dice allí: entonces, mandándolo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, y en su cuello fue puesto un collar de oro, y pregonaron de el que fuese el tercer señor en el reino. Verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así finalizamos este estudio histórico y bíblico del imperio babilónico, que se entiende que fue un imperio compuesto por distintas razas y pueblos, entre indoeuropeos, semitas y caldeos, que llegó a su fin con la caída de Belsasar en el año 539 a.C. a manos de Darío de Media y del imperio que le siguió, los medos y los persas, simbolizado por el bronce y el oso en Daniel capítulo 2 y 7 respectivamente. Y esto dará paso a un siguiente estudio al cual les invito a participar en un siguiente video.